La noche del 18 al 19 de julio del 64 después de Cristo, Roma empezó a arder. Y no fue un incendio más en una ciudad acostumbrada al fuego. Durante 9 días, el daño fue tan vasto que de los 14 distritos, 3 quedaron completamente arrasados y 7 terminaron en ruinas. La vida cotidiana, casas, talleres, calles, desapareció en cuestión de horas. Lo que quedó fue una ciudad abierta, expuesta, sin suelo firme para volver a empezar. En ese vacío ocurre el giro decisivo. Mientras la población lo pierde todo, Nerón, emperador de Roma y último de la dinastía Julio-Claudia, entiende que el desastre no solo destruyó edificios, también liberó el centro de Roma. Circularon rumores de que el fuego fue provocado, pero lo crucial y lo que marca el rumbo de esta historia es otra cosa: la rapidez con la que el emperador convierte la catástrofe en una oportunidad urbana sin precedentes. Donde antes había calles y viviendas, ahora hay un territorio disponible para reorganizar el centro en torno a una sola propiedad imperial. Y de esa operación nace la idea que lo cambia todo: la Domus Aurea no como una residencia más, sino como la apropiación del corazón de Roma, construida sobre ceniza reciente. Lo más difícil de dimensionar no es el lujo, sino la magnitud del gesto urbano. Tras el incendio, lo esperable habría sido restablecer la trama vial y el tejido residencial, reconstruir la ciudad para quienes la habitaban. Pero el movimiento de Nerón fue otro. En lugar de recomponer Roma, convirtió el vacío en un dominio continuo y privado, instalado en el centro mismo del poder. Los registros históricos señalan una expropiación de entre 300 y 350 acres, aproximadamente 120 a 140 hectáreas, en el corazón de la ciudad. No se trataba de sumar parcelas dispersas, sino de unificar territorio, enlazar las colinas del Palatino, el Esquilino y el Celio, y en el proceso borrar la estructura urbana previa para abrir paso a una sola propiedad imperial. Donde antes había calles, viviendas y actividad cotidiana, aparece un paisaje controlado por una única voluntad. El efecto político fue inmediato. La operación se entendió como un despojo. Algunos relatos registran incluso el rumor de que los ciudadanos tendrían que emigrar a Vélez, porque Roma se había convertido en una sola casa. Más allá de la hipérbole, la frase captura la percepción pública del proyecto. La ciudad, en vez de recuperarse para todos, parecía quedar absorbida por la escala doméstica y privada del emperador. Detrás de esa ambición no había solo voluntad imperial. Tácito nombra a Severus y Celer, a quienes describe como machinatores, ingenieros capaces de llevar la obra más allá de lo habitual, casi como si desafiaran a la naturaleza. Su presencia ayuda a entender que la Domus Aurea no fue solo un gesto político, también fue un salto técnico, sostenido por quienes sabían convertir ese vacío urbano en bóvedas, hormigón y máquinas. La idea rectora, Rus in urbe, ruralidad dentro de la ciudad, consiste en imponer, dentro de Roma, una villa de ocio. Un dominio concebido para experimentar lo rural, sin abandonar el centro del poder. Es un cambio de escala y de enfoque. El edificio deja de ser el protagonista único, lo es el territorio. Y lo más revelador es qué es lo que remarcan los autores antiguos cuando intentan describir esa desmesura. No insisten solo en el oro, que era un lenguaje habitual del lujo imperial, sino en algo más inquietante: prados, arboledas y lagos, y sobre todo, una sensación deliberada de soledad fabricada en plena ciudad. La ambición es precisa: producir en la metrópolis más densa del mundo antiguo la ilusión de aislamiento, retiro y naturaleza disponible. Esa ruralidad no era una metáfora. La Domus Aurea incorporaba un paisaje continuo organizado alrededor de un gran lago, con bosques, viñedos y pastos, poblados con animales domésticos y salvajes. El lujo no se presenta solo como riqueza material,
sino como naturaleza construida, un paisaje artificial que sustituye la ciudad anterior y convierte el centro de Roma en una escenografía privada de poder. Pero esa ilusión de retiro dependía de una logística invisible. Para que los jardines parecieran silenciosos y el servicio no interrumpiera la escena, el palacio incorporaba corredores de circulación de servicio, criptopórticos excavados contra la colina, por donde se movían esclavos, suministros y mantenimiento fuera de la vista. Esa soledad también se construía. El recorrido comienza en la cresta de la Velia, todavía dentro del mundo reconocible de la ciudad, y desde allí se encadena una secuencia que va reduciendo lo público a un recuerdo. La arquitectura no solo guía el cuerpo, guía la lectura política del lugar. En ese tránsito, el vestíbulo funciona como umbral. No es una antesala neutra, sino una cámara de transición donde el visitante entiende que ha cruzado un límite, de la Roma común a un territorio reservado. La ciudad, con su mezcla de calles, edificios y ruido, queda atrás. Adelante aparece una geografía doméstica imperial, continua, controlada. Entonces se abre la vista. El recorrido se abre hacia el valle y el ojo desciende. La secuencia culmina en la visión del gran lago artificial, extendido como un mar privado en el centro de Roma. La entrada no conduce a un edificio, conduce a un paisaje construido. El visitante no llega a una casa, llega a un mundo. Antes de que el visitante vea el lago, antes incluso de dimensionar el conjunto, la Domus Aurea impone una idea en la entrada. El poder se mide en escala. En el vestíbulo se alzaba el Coloso, una estatua de bronce monumental del propio Nerón. Los autores antiguos no coinciden en la cifra exacta, pero la sitúan en un rango impresionante, alrededor de 106 a 120 pies de altura, más de 30 metros. No era decoración, era un límite simbólico. Entrar significaba aceptar que ese territorio tenía un dueño. La obra se atribuye a Cenodoro, y su sentido era aún más explícito. El emperador aparecía asociado al sol, con atributos radiantes o destinados a esa lectura, como si la llegada al recinto estuviera vigilada por una imagen solar. La arquitectura no recibe, establece jerarquía. La ciudad queda reducida a telón de fondo y el visitante entra en una escena construida alrededor de una sola figura. Y la historia del Coloso prolonga esa lógica. Tras la caída de Nerón, la estatua no desapareció de inmediato. Se transformó su identidad para que dejara de ser el emperador y pasara a representar simplemente al dios Sol. Con el tiempo, esa presencia monumental terminó prestándole el nombre al anfiteatro levantado cerca, el Coliseo. En el centro de la Domus Aurea no había un edificio, había un vacío de agua, un stagnum, un lago artificial, tan dominante que reorganizaba todo el conjunto a su alrededor. Suetonio lo describe con una imagen precisa, un estanque casi como mar, instar maris. La ambición no era esconderlo, sino convertirlo en el verdadero núcleo del proyecto, un mar privado instalado en el corazón de Roma. Y ese lago no se presentaba como naturaleza espontánea, sino como escenografía. A lo largo de sus orillas se levantaron construcciones pensadas para parecer ciudades enteras, como si el borde del agua estuviera rodeado por un horizonte urbano diseñado. Visto desde las residencias imperiales en las colinas, el valle se convertía en un anfiteatro visual, el agua al centro, las ciudades en los bordes y el poder contemplándolo todo desde arriba. En el límite sur de este paisaje sucede una operación especialmente reveladora. Una plataforma concebida para sostener un templo termina convertida en escenografía de placer. En la cima del Celio se había iniciado un santuario dedicado al emperador Claudio divinizado, una obra solemne pensada para fijar memoria y legitimidad. Nerón detiene esa construcción y conserva la inmensa base de hormigón. No la usa para completar el templo, sino para incorporarla al perímetro de su dominio.
La transformación ocurre en la fachada que mira hacia el valle. Allí se instala un ninfeo monumental, una arquitectura de nichos, estatuas y caídas de agua que convierte el costado de la plataforma en una pared líquida. La imagen que transmiten las crónicas es la de una ladera activa, atravesada por caños y cascadas, funcionando como telón de fondo para el lago y el parque situados abajo. El agua construía el paisaje. Esa pared de agua también amarra el conjunto. Forma parte de un sistema de intervenciones hidráulicas que atraviesa el proyecto y refuerza la idea de dominio total sobre el terreno. Y cuando el régimen cambia, la respuesta también es arquitectónica. Vespasiano elimina estas adiciones y restaura el templo, borrando la huella del exceso con un gesto público y correctivo. No era solo técnica, era poder visual. En este sector, el lujo deja de ser decoración y se convierte en ingeniería. En el sector oficial del Monte Palatino, en la terraza conocida como Vigna Barberini, existió un comedor concebido como una máquina, una sala circular diseñada para girar con continuidad, como si la arquitectura imitara el movimiento del cielo. Durante mucho tiempo, esa imagen pareció una exageración literaria, pero la evidencia arqueológica ha identificado la subestructura del dispositivo, un pilar central masivo de ladrillo y hormigón de unos 4 metros de diámetro, acompañado por un muro anular. Entre ambos quedan huellas de un sistema de rotación, probablemente accionado por fuerza hidráulica, alojado en una estructura profunda de 2 niveles que desciende cerca de 10 metros. Encima giraba una plataforma, muy probablemente de madera, de alrededor de 16 metros de diámetro. El comedor principal, un pabellón circular desde el cual la vista cambiaba sin que el comensal se moviera. Los historiadores lo cuentan con una frase que no busca precisión técnica, sino efecto. La sala giraba día y noche, siguiendo el curso del firmamento. Este sector, aterrazado en la ladera del Monte Opio, no se concibe como un bloque palaciego rígido, sino como arquitectura de recorrido. Espacios que se encadenan, se abren, se contraen y vuelven a sorprender. La intención no es solo alojar, sino producir experiencia. Cúpulas, agua, luz y la sensación de que el interior es más grande y más inestable de lo que su geometría permitiría. En ese ala hay una pieza que organiza todo desde la planta, el patio pentagonal. No es un simple vacío interior, es una estructura masiva que articula bloques y resuelve la topografía irregular del Monte Opio, convirtiendo un terreno difícil en un sistema legible de recorridos y estancias. El núcleo de esa revolución es la sala octogonal. No es un salón bonito, es una declaración técnica. Un vacío central cubierto por una cúpula de hormigón que arranca en octágono y se vuelve circular hacia un óculo abierto al cielo. En el perímetro, la sala se expande hacia estancias radiales, como si el espacio se desbordara en varias direcciones a la vez. El secreto no está solo en la forma, sino en la luz. Además del óculo, existe un sistema de claristorio oculto en el arranque de la bóveda, ventanas invisibles desde el suelo, que permiten que la iluminación llegue por arriba y por detrás, bañando las alas radiales y haciendo que la cúpula parezca flotar sobre un anillo luminoso. Para sostener esa ilusión, la estructura real se esconde. Pilares triangulares huecos y costillas de hormigón embebidas en el espesor de la bóveda conducen las cargas, mientras lo que el ojo lee como apoyo ligero funciona casi como una máscara. Y la luz encuentra una superficie hecha para multiplicarse. En la Domus Aurea, el mosaico deja de ser solo pavimento y asciende a bóvedas y techos, una inversión de superficies que vuelve el cielo interior brillante, con teselas y pasta vítrea que reflejan y vibran con la curvatura. La desmaterialización no nace solo de la forma, también de cómo la materia responde a la luz. Alrededor de ese hito aparecen 2 acentos que completan la idea de arquitectura de recreo. Primero, los baños privados, bálmea, no termas públicas, pensados para el uso exclusivo del emperador y su círculo, con un lujo hidráulico llevado al extremo.
Según Suetonio, allí podía ofrecerse incluso agua de mar o aguas sulfurosas traídas desde Tívoli. Segundo, la llamada Suite del Ninfeo, interiores concebidos como gruta artificial, con piedra pómez, conchas, mosaicos en bóvedas y el sonido del agua integrado a la habitación. En el eje, una cascada y una fuente convierten el muro de fondo en escenario. En este ala, Nerón no solo acumula lujo, empuja la arquitectura hacia una nueva forma de espacio, curvo, continuo, iluminado de manera indirecta, donde la técnica se pone al servicio de una sensación precisa, que la materia pesa menos de lo que debería. El proyecto no solo resultó excesivo, se volvió políticamente insostenible. Con la caída de Nerón llegó la condena de su memoria y con ella una operación de reescritura urbana. El complejo fue despojado de sus materiales más valiosos y muchas de sus estructuras se rellenaron deliberadamente con tierra para convertirlas en cimientos útiles, como si el poder quisiera borrar el gesto sin perder el terreno conquistado. La corrección más visible ocurrió en el punto exacto donde el exceso había sido más explícito, el Valle del Gran Lago. Aquel stagnum privado, descrito como casi un mar, fue drenado y transformado para levantar allí el futuro Coliseo. La decisión es difícil de pasar por alto. Donde antes había un vacío exclusivo diseñado para ser contemplado, aparece un edificio público pensado para las multitudes, un espectáculo colectivo en el centro de la ciudad. Y el ala de ocio del Esquilino tuvo un destino todavía más contundente. A comienzos del siglo II, Trajano construyó las termas de Trajano encima de esas salas, utilizando el palacio enterrado como base estructural. El placer privado quedó literalmente sepultado bajo una obra pública monumental. Ahí aparece la ironía final. Ese entierro, pensado para neutralizar un símbolo incómodo, terminó protegiendo parte de su decoración. Siglos después, al redescubrirse esos espacios subterráneos, aquellas pinturas, los llamados grutescos, alimentarían la imaginación visual del Renacimiento. La obra concebida para apropiarse de la ciudad acabó sobreviviendo como una reserva de memoria arquitectónica.